Vieron las estrellas ondular antes de que llegara. Al principio, solo una nave, una forma como una cuchilla negra abriéndose paso por el espacio, rodeada por una tormenta silenciosa de caos electromagnético. La flota alienígena que había acampado sobre la colonia en ruinas de Cestus 9 enmudeció por completo en las comunicaciones. Su parloteo, antes lleno de risas y amenazas vanas, se había convertido en susurros, y luego en silencio. Los escáneres de largo alcance parpadeaban con incredulidad. «Una nave. Identifiquen», siseó el comandante Sarn, con las mandíbulas crispándose. Nadie respondió. Porque todos lo sabían. Esa nave no era alienígena. No era de uno de los miles de gobiernos galácticos que se doblegaban ante el dominio Sarn. No coincidía con ningún diseño en los registros de la Liga, ni del gremio comercial, ni de los cultivos Cosain. Era humana. El nombre, Tierra, no se había pronunciado en décadas. No desde el colapso de las colonias fronterizas. No desde que los humanos se habían fracturado y replegado a su propio sistema, lamiendo sus heridas tras años de ser expulsados, comprados y desangrados. Las otras especies se habían reído. Dejen que los monos implosionen, que su ambición se pudra en su propio pozo de gravedad. Pero ahí estaba, la flota de la Tierra, o peor, solo una parte de ella. El capitán Terenbeck estaba en el puente del Vindicator, con los brazos cruzados, las botas firmes, el rostro iluminado por el frío resplandor azul de las pantallas tácticas. Sus ojos seguían la formación enemiga. 3 acorazados, 7 cruceros y una nube de naves de escaramuza flotando sobre la colonia muerta que su gente una vez llamó hogar. «Abran un canal general», dijo. Su voz no se alzó. No lo necesitaba. El oficial de comunicaciones levantó la vista. «Señor, están interfiriendo todo». Fuerza la señal. Un estallido de estática. Luego su voz. «Habla Terenbeck, del comando de la flota terrestre. No estamos aquí para negociar». La pausa duró 3 segundos completos. Entonces, cada arma de la flota Sarn giró hacia el Vindicator. Los Sarn subestimaron a la Tierra. Todos lo hicieron. La última vez que la Tierra luchó en las guerras galácticas, había sangrado demasiado y demasiado rápido. Sus colonias estaban dispersas. Su gente, fragmentada. Y los cuerpos políticos que una vez clamaban por el dominio fueron devorados por luchas internas. Era el fin, decían. La humanidad estaba acabada. Pero la humanidad no murió. Esperó en el vacío, en silencio, en pozos de gravedad demasiado profundos para que los escáneres la encontraran. Construyó en búnkeres secretos bajo la corteza marciana, en astilleros abandonados flotando en los anillos de Saturno, en el hielo negro de Europa, la humanidad se reconstruyó. Y más importante aún, recordó. Recordaron Cestus 9. Recordaban a los niños crucificados en muros calcinados por el calor por conquistadores alienígenas. Recordaban los gritos. Recordaban cómo la galaxia observó y no hizo nada. Así que cuando el Vindicator llegó solo, no estuvo solo por mucho tiempo. Los Sarn dispararon primero. Una onda de pulso lo bastante fuerte como para desgarrar el blindaje del casco. El Vindicator no se movió. Absorbió el disparo con una capa de blindaje de amortiguación de partículas que la flota terrestre había diseñado para contrarrestar tecnología exótica. Una innovación que el resto de la galaxia no sabía que los humanos habían perfeccionado. Entonces la nave respondió. Un solo proyectil de cañón de riel. Un disparo. Atravesó el acorazado Sarn principal como un cuchillo atraviesa papel mojado. La explosión no tuvo eco en el espacio, pero dentro de cada cráneo Sarn, gritó. Un momento después, 9 sombras más salieron de la corriente de distorsión detrás del Vindicator. Una tras otra, 10 en total, cada nave con la marca que no habían visto en una generación. Comando de la flota terrestre. Sin estandartes brillantes, sin discursos, sin exigencias, solo naves construidas con un solo propósito, la venganza. Teren observó al enemigo dispersarse, luchando por formar un perímetro. «¿Estado?», preguntó, aún tranquilo. «Todos los sistemas en verde. La flota terrestre está totalmente sincronizada. Adquisición de objetivos completada. Órdenes, señor».
Él no parpadeó. No se movió. Quémenlos a todos. Teren Bek no se inmutó mientras la primera oleada de fuego enemigo gritaba hacia ellos. Permaneció inmóvil en el puente de mando del Vindicator, con la mandíbula apretada y las manos entrelazadas a la espalda. A su alrededor, la tripulación del puente de la flota terrestre trabajaba como una extensión de la propia nave. Eficientes, precisos, entrenados para matar. La flota Sarn se está desplegando en una formación de flanqueo, informó la teniente Aarón. Las naves de escaramuza intentan flanquear al Resolute y al Salem Swak. Que lo intenten, dijo Teren. Conécteme con la flota. El oficial de comunicaciones asintió. Canal abierto a las 10 naves de la flota terrestre. Su voz retumbó como un trueno en el vacío. Habla el almirante Beck. Han entrenado para esto. Han sangrado por esto. Vieron cómo masacraban a nuestra gente mientras la galaxia miraba hacia otro lado. Saben lo que le hicieron a Cestus, a Vega, a las colonias de la Tierra. Saben por qué estamos aquí. Sin piedad, sin negociaciones. Si ven una nave Sarn, la borran del mapa. Hizo una pausa y luego dijo secamente, fuego a discreción. La flota cobró vida. Las bahías de misiles se abrieron. Los cañones de riel rugieron como titanes despertando de un letargo milenario. Rayos de plasma atravesaron el vacío en gruesos y cegadores trazos azules. 10 naves de guerra terrestres, cada una un arma del tamaño de una ciudad construida en secreto, desataron el infierno al unísono. Los Sarn habían esperado una nave, quizás un superviviente solitario. No habían esperado 10. No habían esperado una venganza diseñada con brutalidad quirúrgica o sistemas de armas asistidos por IA que apuntaban más rápido de lo que las computadoras Sarn podían procesar. No estaban preparados para que el silencio de la Tierra hubiera significado planificación, paciencia, un odio cultivado como un arma. Su flota comenzó a morir de inmediato. El Látigo de Sangre, su crucero central, recibió 3 proyectiles de alta velocidad directamente en su núcleo. Se partió en 2 como una fruta podrida, derramando atmósfera y tripulación insectoide al frío. Los Sarn no recuperaron a sus muertos. No tuvieron tiempo. El Resolute se zambulló bajo los restos en llamas, virando en seco en una maniobra que habría fracturado a la mayoría de las naves alienígenas. Su vientre se abrió, lanzando ojivas sísmicas que destrozaron los escudos de otros 2 cruceros en una sola y brutal explosión. Beck lo observaba todo a través de la pantalla de proyección que flotaba sobre la mesa del puente. Cada marcador rojo se apagaba. Otra nave muerta. Otro pedazo de Cestus vengado. Pero no era suficiente. Se giró hacia Aarón. Envía al Eco Negro y al Caída Espectral al flanco inferior. Córtenles la retirada. Usen la táctica del señuelo. Aarón parpadeó. Señor, no esperan ese tipo de agresión. Tendremos bajas. No pedí un informe de bajas, espetó Beck. Dije, córtenles la retirada. Aarón cerró la boca y transmitió la orden. El comandante Sarn, el alto primado Sart, chilló en su cámara de mando. Sus garras chasqueaban contra el suelo de acero, las antenas replegadas por la furia. Su flota, el orgullo del cúmulo Selnari, estaba muriendo. Lo superábamos en número 3-1, siseó a su segundo. Los humanos no luchan como los demás, balbuceó el segundo nerviosamente. Son emocionales, imprudentes. No, escupió Sart, caminando de un lado a otro, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Esto no es emoción. Es un diseño. Es venganza. Vio como otro crucero Sarn implosionaba bajo el peso de un bombardeo de plasma concentrado. Las naves de la flota terrestre se movían como un organismo coordinado. Cada ángulo cubierto, cada punto ciego una trampa. Esto no era una guerra. Era un castigo. Retirada, gritó Sart. Señalicen la retirada a las naves restantes. La orden fue cortada por la estática. Su pantalla se volvió negra. Luego parpadeó. Apareció un rostro humano. El almirante Teren Beck. Calmado, frío, sin parpadear. «Sé quién eres, Sart», dijo. Sart retrocedió, atónito. «¿Cómo?
Recuerdo Cestus 9, dijo Beck. Fuiste tú quien ordenó las ejecuciones. El que hizo que quemaran vivos a los niños para sentar un precedente. Eran débiles, chilló Sartre. Su gente se expandió demasiado. Sus colonias cayeron porque creyeron que podían poseer las estrellas. La voz de Beck no se alzó. No queremos poseer las estrellas. Se inclinó hacia adelante. Y Sartre juró que los ojos del humano lo atravesaban a través de la pantalla. Queremos asegurarnos de que nadie olvide lo que hicieron. La transmisión se cortó y, un segundo después, el caída espectral salió del modo sigilo directamente sobre la nave de mando de Sartre y le clavó una barra cinética a través del casco. No hubo explosión, solo un colapso. La nave se arrugó hacia adentro, como si el vacío por fin hubiera recordado que tenía hambre. Sartre no llegó a gritar. La victoria de la flota terrestre fue total. Duró 26 minutos. 342 naves SARN destruidas. Sin supervivientes. La última señal enemiga fue una llamada de socorro desesperada, pidiendo refuerzos. Nunca salió. La flota terrestre la interfirió con vieja música de guerra de la Tierra, una marcha fúnebre de heavy metal que palpitaba con estática sobre la frecuencia moribunda. Un insulto final. Beck permaneció en el centro del puente en silencio. La sala estaba en calma. Sin vítores, sin celebraciones, solo el bajo zumbido de los sistemas y la silenciosa comprensión de que algo monumental había sucedido. Informe de daños, dijo Beck. Mínimos, respondió Aaron. El caída espectral perdió blindaje exterior. Sin bajas. Beck asintió. Bien. Contempló la proyección de lo que solía ser la flota SARN. Que la galaxia vea esto, dijo. Señor, preguntó el oficial de comunicaciones. Envíen la grabación sin editar, en bruto. Envíenla a cada sistema, a cada ruta comercial, a cada estación neutral. Transmítanla en todas las frecuencias de idiomas. Asegúrense de que hasta las rocas en lunas lejanas lo sepan. Dirigió su mirada a la tripulación. La Tierra ha vuelto. La grabación tardó 5 horas en llegar a los anillos exteriores. En 10, se había extendido por la galaxia como un reguero de pólvora. Los sistemas neutrales congelaron las comunicaciones diplomáticas. Las rutas comerciales se desviaron lejos de los sectores de la Tierra. Algunas especies, las que recordaban la última guerra de la Tierra con reverencia o miedo, comenzaron a cerrar sus embajadas en silencio. El dominio SARN no respondió, no porque fueran cautelosos, sino porque ya no les quedaba un alto mando. El asalto de la flota terrestre los había aniquilado de un solo golpe. El vacío de poder se abrió de par en par. El pánico se extendió y la Tierra observaba. Beck estaba sentado en sus aposentos privados, viendo el viejo video de nuevo. Era tembloroso, grabado con el dron de mano de algún colono justo antes de la masacre. Niños corriendo, risas, el sol saliendo en Cestus 9. Luego llamas, gritos, soldados SARN descargando rifles de plasma sobre la cúpula de una escuela, edificios convirtiéndose en cenizas, madres protegiendo a sus bebés con sus cuerpos. Había visto ese video 1000 veces. Todavía no había olvidado la forma en que su hermana gritaba de fondo, lo último que le oyó decir. Cerró el archivo. Sonó un timbre. Respondió. Era la contraalmirante Corinne a bordo del Resolute. Su voz era cortante, táctica. Los equipos de limpieza han terminado. No se recuperó tecnología SARN. Sus sistemas de autodestrucción quemaron la mayor parte. Bien, dijo Beck. Vas a recibir llamadas, añadió ella. El Consejo, la Liga, el gremio comercial. No les va a gustar lo que acabamos de hacer. No me importa. Dirán que fue un genocidio. Beck se levantó y se giró hacia el ventanal. Más allá del cristal, los restos de la flota SARN flotaban como cenizas. Que lo digan. Ella no respondió de inmediato, luego dijo suavemente. ¿Qué sigue ahora? Beck no contestó por un momento. Ahora encontramos a los que financiaron a los SARN, a los que les dieron armas, a los que les dijeron que la Tierra era débil. Corinne exhaló. Es una lista larga. La voz de Beck era de hierro. Entonces, será mejor que empecemos.
Lejos, en las torres de mármol del mundo natal del Consejo Galáctico, ya había comenzado una reunión. Embajadores de más de 70 especies estaban sentados en un tenso silencio. La grabación del regreso de la flota terrestre se reproducía en bucle detrás de ellos. La lenta destrucción quirúrgica, el frío silencio de la flota, el último mensaje de Beck. Algunos estaban furiosos, otros aterrorizados. Pero una cosa era segura. Los humanos ya no eran irrelevantes. Y no habían vuelto como diplomáticos. Habían vuelto como verdugos. No vitorearon. Incluso después de que los datos de la sala de guerra se despejaran, mostrando 0 firmas SARN restantes, nadie a bordo de la flota terrestre levantó un puño o esbozó una sonrisa. El silencio que siguió a la masacre de una flota entera no era de alivio. Era de contención. El almirante Terenbeck caminaba solo por los fríos pasillos del Vindicator, con los brazos a los costados, el eco de sus botas contra la rejilla metálica. No había dormido, no podía. Su cuerpo estaba programado para seguir adelante, pero no por la adrenalina o el deber. Era algo más antiguo, algo más profundo que la disciplina. No quería dormir. El sueño traía a Cestus. Siempre. El recuerdo volvió cuando pasó por el comedor de la tripulación. No el de las risas, sino el de los gritos. Teren tenía 23 años entonces, un teniente recién salido de la Academia Marciana, con los ojos bien abiertos y ambicioso, desplegado en Cestus 9 como parte de un destacamento diplomático. Había pensado que la guerra había terminado, que la galaxia finalmente había descubierto cómo vivir en armonía. Entonces los SARN descendieron. No bombardearon la ciudad de inmediato. No, aterrizaron, marcharon por la colonia como si fuera suya. El embajador del gobierno terrestre intentó negociar. Le cortaron el cuello en una transmisión pública en vivo. Las siguientes 48 horas se convirtieron en un infierno. Fuego de plasma, niños gritando, ejecuciones públicas para la transmisión. Herido en la pierna, se había arrastrado durante 2 días a través del humo y la sangre antes de que llegara el equipo de extracción de emergencia de la Tierra. Solo 15 personas lograron salir vivas de Cestus. 15 de 400.000. Todavía recordaba el silencio en la lanzadera de desembarco después del despegue. La forma en que la colonia se veía desde la órbita. Negra, agrietada, ardiendo, y la peor parte. El resto de la galaxia simplemente siguió adelante. Lo llamaron un incidente localizado. El gremio comercial emitió un lamento formal. La Liga de Especies Aliadas celebró una votación para condenar la agresión SARN y fracasó. El gobierno terrestre colapsó en menos de un año. Sus colonias fueron despojadas de ayuda. El mensaje era claro, la humanidad no tenía amigos. Y ahora ese silencio había terminado. Beck regresó al puente de mando. Mientras la transmisión del consejo se abría, la pantalla principal del Vindicator cobró vida, mostrando la cámara superior del Consejo Galáctico. Filas de especies sentadas en sus ornamentados asientos, con escamas, cuernos, pelaje, plumas, observándolo más como una amenaza que como un invitado. Almirante Terenbeck, dijo una voz monótona. El orador, una criatura llamada Traus, representaba a la facción neutral del Consejo. Su rostro no tenía boca, solo paneles de luz parpadeantes. No es bienvenido aquí. No parpadeó. No pedí serlo. La cámara del Consejo zumbó, murmullos resonando en docenas de dialectos. Traus parpadeó de nuevo. Destruyó una flota SARN entera. Sin declaración, sin advertencia. Más de 300 naves. Atacaron una colonia protegida, dijo Beck fríamente. La ocuparon, asesinaron a civiles, a niños. Eso fue hace casi 2 décadas. Y eso lo hace perdonable. Más silencio. Una voz más suave, esta vez de una diplomática de piel verde con ojos plateados, habló a continuación. Almirante, entendemos su dolor. Pero una venganza a esta escala. Ustedes no entienden nada, la interrumpió Beck. Porque cuando Cestus ardía, se sentaron en esa misma cámara y votaron para no intervenir. Dejaron que sucediera.
Eso fue antes de que la flota terrestre se reconstituyera, dijo otro delegado con aire de suficiencia. Entonces no tenían poder de negociación. Beck se acercó a la pantalla. ¿Y ahora? Nadie respondió. Sonrió, apenas. Eso es lo que pensaba. La llamada terminó sin acuerdo, sin disculpas, sin condena tampoco, solo miedo. Un miedo silencioso y frágil. La flota terrestre había hecho algo que la galaxia no sabía cómo procesar. Habían guardado silencio durante 20 años, solo para regresar con naves más rápidas, armas más fuertes y un liderazgo más frío que cualquier cosa que quedara en la política galáctica. Y la parte más aterradora. No querían tierras, ni dinero, ni recursos. Querían justicia, y la justicia no era diplomática. Más tarde esa noche, Beck se reunió con Corín y sus comandantes de flota de alto rango a bordo del Vindicator. Se sentaron en la sala de guerra, 12 en total, hombres y mujeres tallados en la última generación de orgullo militar de la Tierra. No eran políticos blandos. No eran tácticos pulcros. Eran soldados que recordaban lo que significaba ser humillado. Actualizaciones de estado, dijo Beck, inclinándose sobre la mesa de acero. Corín tocó su tableta de datos. Estamos viendo una rápida movilización a lo largo del borde del gremio comercial. Están desviando las rutas de envío para evitar nuestro espacio. Bien. Manténganlos fuera. ¿Qué hay de las colonias marginales? Se están poniendo en contacto, dijo el comandante Drey, un bruto canoso de la Guardia de Hielo de Europa. Dicen que han estado esperando el regreso de la Tierra. Algunos tienen arsenales de armas, otros solo quieren apoyo simbólico. Beck asintió. Envíen emisarios, discretos. No anunciaremos nada todavía. ¿Y el mundo natal de los Sarn?, preguntó Corín. Beck hizo una pausa, sus dedos golpearon una vez la mesa, y luego, fríamente, lo dejamos por ahora. Varios comandantes se removieron en sus asientos. Señor, dijo Drey. Tenemos el impulso. Atacamos ahora. Rompemos sus sistemas centrales antes de que se reconstruyan. Beck levantó una mano. Podríamos destruir su mundo. Lo sé, pero no es así como enviaremos el siguiente mensaje. Se levantó lentamente. Perdieron una flota. Saben que podemos luchar. Pero lo que aún no saben es que podemos sobrevivirles. Se giró hacia el proyector de hologramas, que mostraba un mapa de la galaxia. Docenas de estrellas brillaban en rojo. Las antiguas colonias de la Tierra, algunas muertas, otras aisladas, otras en manos enemigas. Beck señaló. Las recuperaremos. 3 semanas después, comenzó la campaña. La flota terrestre no transmitió sus movimientos. No hubo comunicados de prensa, ni entrevistas, solo naves desapareciendo en túneles de distorsión y reapareciendo sobre colonias abandonadas hace mucho tiempo. En Lera 3, los soldados de la Tierra caminaron a través de los restos destrozados de una ciudad con cúpula, encontrando supervivientes que se habían vuelto salvajes. Humanos que habían vivido bajo tierra durante 15 años, todavía leales a la Tierra, todavía escondiendo a los niños en búnkeres cada vez que una nave comercial pasaba por encima. En Vega 9, las fuerzas de la Tierra libraron una sangrienta escaramuza con una milicia respaldada por la Liga que había convertido la colonia en un centro de esclavistas. La flota terrestre no dejó a nadie con vida. Quemaron el complejo hasta convertirlo en vidrio, liberaron a los cautivos y volvieron a izar la bandera de la Tierra sobre el suelo marcado por las cicatrices. La galaxia observaba, silenciosa, nerviosa, porque por cada victoria, la Tierra no decía nada. Sin diplomacia, sin debate, solo acción. Beck recibió un mensaje una noche, encriptado, oculto bajo 16 capas de redireccionamientos, pero la firma era inconfundible. Era de Seaito, uno de los últimos supervivientes del antiguo brazo de inteligencia del gobierno terrestre. El mensaje era corto: están formando una coalición. Golpeaste demasiado fuerte. Ahora se están uniendo contra ti. Nombres adjuntos: Gremio Comercial, Liga, Cultivos Kazen. Posiblemente operaciones encubiertas del Consejo. Quieren a la Tierra aislada. Si estás leyendo esto,
Tienes 6 semanas antes de que la soga se apriete. Planifica en consecuencia. Beck lo leyó 2 veces y luego lo borró. 6 semanas. Ese era todo el tiempo que tenía la flota terrestre antes de que el resto de la galaxia pasara del miedo a la ofensiva. Beck miró de nuevo por el ventanal. Las estrellas parecían más tranquilas ahora. Pero él sabía que no era así. Estaban observando. Se giró hacia el oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje a todos los capitanes de la flota. Dijo. ¿Texto o video, señor? Ninguno de los dos. Caminó él mismo hasta la consola. Lo escribió con dedos enguantados. 6 semanas. Hagan que cuenten. 6 semanas. Ese era el número grabado en cada pantalla táctica, en cada temporizador de misión, en cada informe codificado incrustado en los sistemas internos de la flota terrestre. 6 semanas antes de que la galaxia dejara de contener la respiración. 6 semanas antes de que salieran los cuchillos. El almirante Teren Beck estaba en el corazón negro del Vindicator, viendo llegar el último informe. Más de lo mismo, convoys comerciales desviados, escaramuzas fronterizas, pings de sensores de naves camufladas rozando las colonias reactivadas de la Tierra, espías en sistemas profundos sondeando los movimientos y cadenas de suministro de la flota terrestre. No era guerra. Todavía no. Pero el cerco se estaba estrechando. La galaxia quería fingir que todavía tenía el control. Que la resurrección de la Tierra era una casualidad, una anomalía, una flota fantasma hecha de viejos amargados y metal oxidado. Pero estaban equivocados. Y pronto recordarían lo que la Tierra solía ser y en lo que se había convertido en la oscuridad. Abrió la lista de la coalición que se formaba contra ellos. Título no oficial. El Pacto de Contención, respaldado por 3 de las entidades más poderosas que quedaban en pie. El gremio comercial, impulsado por el beneficio y la política. La Liga de Especies Aliadas, un desastre burocrático de cobardes aferrados a la paz. Y lo peor de todo, los cultivos Kazan, fanáticos de la biotecnología con flotas cultivadas a partir de organismos vivos. Cada uno tenía razones para temer a la flota terrestre. Cada uno se había beneficiado de la caída de la Tierra. Ahora querían asegurarse de que no se levantara de nuevo. Pero había un nombre que helaba incluso a Beck. Proyecto Línea de Cristal. Tocó la palabra en la pantalla segura y observó cómo se desplegaba el archivo de datos desencriptado. No era mucho. Inteligencia fragmentada, susurros interceptados. Pero una frase destacaba: si la flota terrestre escala, activar línea de cristal. Sin supervivientes. Más tarde ese día, Beck se reunió con sus comandantes principales en la sala de situación del Vindicator. La atmósfera era más pesada de lo habitual. Todos podían sentirlo. El cambio. La siguiente fase de la guerra no iba a ser de nave a nave. Iba a ser en las sombras, en el sabotaje, en la opinión pública y en la traición. Beck no se anduvo con formalidades. La coalición está confirmada. Lo llaman contención. Empezará con bloqueos, fronteras blandas y sanciones en el mercado negro. Luego vendrán los asesinatos. Luego las flotas. Que vengan, murmuró el comandante Drey. La voz de Beck interrumpió, fría y precisa. Esto no es Cestus. No es una pelea frontal. No enviarán 300 naves para que las quememos en órbita. Nos desangrarán desde dentro. Corín se inclinó hacia adelante. Entonces atacamos primero. Beck asintió. Exactamente. Mostró el mapa, destacando 3 estrellas, Nexus 1, Bartael y la falla de Nara. Nexus 1 es su relé de combustible central. Suministra más del 30% de las flotas exteriores del gremio comercial. Tómenlo y se ahogarán, dijo Corín. Bartael está en manos de la Liga, pero lo más importante, es donde los Kosen envían sus cargamentos de semillas genéticas. Sus naves no se construyen solas. ¿Y la falla?, preguntó Drey. Los ojos de Beck se endurecieron. Es donde están almacenando lo que sea el proyecto Línea de Cristal. Nadie preguntó cómo lo sabía. Confiaban en que no hablaría a menos que fuera real. La flota terrestre se dividió en 3 facciones ese día. 3 misiones, todas extraoficiales.
sin comunicaciones, sin apoyo, sin refuerzos. Cada fuerza de tarea atacaría en lo profundo del espacio hostil, destruiría, extraería o haría lo que fuera necesario para romper la espina dorsal de la coalición antes de que pudiera fortalecerse. Beck mismo tomó el Vindicator y 2 naves sigilosas hacia la falla. Porque si el proyecto Línea de Cristal era lo que temía, ya no se trataba solo de la flota terrestre. Se trataba de la extinción. La falla era espacio muerto, una cicatriz negra a través de la galaxia, demasiado inestable para la colonización, demasiado silenciosa para la guerra. Los rumores decían que antiguas armas se habían probado allí una vez. Otros decían que estaba maldita, hogar de cosas demasiado peligrosas incluso para que los señores de la guerra las tocaran. Era el lugar perfecto para esconder algo. Y la flota terrestre lo encontró. Después de deslizarse a través de redes de defensa en capas, trampas de escaneo encriptadas y campos de minas camuflados, el Vindicator se encontró con una estación. Sin nombre, sin baliza, solo un enorme anillo de biometal flotando en órbita alrededor de un mundo muerto. 3 naves acorazadas Cassini flotaban cerca, pulsando con vida antinatural. Se paró frente a la pantalla principal, con los brazos cruzados. Dame visual. La pantalla cambió, se acercó. Allí, en el costado de la estación, estaba la marca, Línea de Cristal, y debajo, el símbolo de la Tierra, el antiguo sigilo militar del gobierno terrestre, reutilizado. Beck lo miró en silencio. Señor, susurró Aaron. Esa es nuestra tecnología. La mandíbula de Beck se tensó. No es nuestra, murmuró. La tomaron, la retorcieron. Se giró hacia el oficial de armas. Preparen los cañones de riel. Solo munición PEM. Quiero esa estación inutilizada, no destruida. El ataque comenzó a las 2, hora estándar. Fue quirúrgico. El Vindicator golpeó la estación con ataques de precisión, cortando los relés de energía y los sistemas de guía. Las corbetas sigilosas se lanzaron, interfiriendo los enlaces neurales de las naves acorazadas, paralizando a las naves Cosane. La estación se apagó, muerta en el espacio. Beck dirigió el equipo de abordaje él mismo. Encontraron pasillos revestidos con tubos de cristal. Dentro de cada uno, un humano, ni muerto ni vivo, suspendido en bloqueo neural. Sus ojos se movían, atrapados, conscientes. Miles de ellos. Beck caminó por el pasillo con hielo en las venas. ¿Qué demonios es esto?, susurró un soldado. Beck ya lo sabía. Línea de Cristal no era un arma. Era un seguro, rehenes, clones, copias de cada oficial de alto rango de la flota terrestre, cada diplomático, cada líder de colonia del pasado de la Tierra, cultivados a partir de viejo ADN recolectado durante la caída. No planeaban destruir la flota terrestre. Planeaban reemplazarla. Beck se paró frente a su propio rostro, un clon, ligeramente más joven, la misma cicatriz, los mismos ojos. Lo miraba desde detrás del cristal, con expresión en blanco. Beck no habló. Se dio la vuelta y se alejó. Coloquen cargas, dijo. No vamos a dejar la estación en pie. Señor, ¿deberíamos recuperar alguno de los? No, dijo secamente. No quería pedazos de sí mismo viviendo en un frasco. El legado de la Tierra ya estaba lo suficientemente retorcido. La estación ardió detrás de ellos mientras el Vindicator se alejaba. Las naves acorazadas Cassane intentaron perseguirlos, pero eran demasiado lentas, estaban demasiado dañadas, era demasiado tarde. Beck no sonrió. No habló. Su mensaje no era para ellos. Era para los que observaban, los que pensaban que la Tierra podía ser reemplazada. Al final de la 4ª semana, la flota terrestre había paralizado la principal línea de suministro del gremio comercial, saboteado la cumbre diplomática de la Liga con una filtración de datos y expuesto el proyecto Línea de Cristal a la galaxia. El control de la coalición se estaba resquebrajando. El pánico comenzó a cundir porque la Tierra no solo estaba luchando. Estaba demostrando que el silencio no significaba debilidad. Significaba cálculo. Significaba que cada cicatriz había sido medida. Cada rencor contabilizado, cada traición registrada, y ahora la cuenta debía pagarse. Pero de vuelta en la Tierra,
En las profundidades de la antigua base lunar de Cuna 1, otra amenaza se agitaba. Un hombre observaba el desarrollo de la guerra desde las sombras. No formaba parte de la flota terrestre. No formaba parte del Consejo. Solía ser la mano en la sombra del gobierno terrestre antes de que cayera. Ahora era algo peor. Su nombre, director Alrich Van. Su programa, Protocolo Eco. Y a diferencia de Beck, no quería justicia. Quería poder. Quedaban 2 semanas. El reloj sonaba más fuerte ahora. Incluso el silencio a bordo del Vindicator se sentía más pesado. Menos como calma, más como presión. El almirante Terenbeck estaba en sus aposentos, observando la Tierra desde la órbita. Parecía pacífica. No lo era. La Tierra había resurgido de las cenizas, sí, pero lo había hecho sola. No hubo aplausos, ni aliados dándole la bienvenida, solo fantasmas en las ruinas y lobos en las estrellas. Y ahora la Tierra tenía poder de nuevo, lo que significaba que alguien siempre querría arrebatárselo. El mensaje llegó encriptado, sin rastro de señal, sin identificación. Pero la voz era un fantasma. Teren, si estás escuchando esto, significa que todavía estoy vivo, pero no por mucho tiempo. No había oído esa voz en 15 años. Comandante Ree Talvin, el hombre que lo entrenó, el hombre que desapareció cuando el gobierno terrestre colapsó, dado por muerto en la caída de la estación Ellen. Pero esa voz no sonaba muerta. Beck la reprodujo de nuevo, apretando la mandíbula. El protocolo Eco está activo. Van sobrevivió. Está en la cuna. Ha estado allí durante años. Nunca se suponía que lo descubrieras. Por eso existía línea de cristal. Él está detrás de todo. Si quieres detener esto, tienes que matarlo. Sin juicios, sin justicia, solo mátalo. Silencio, luego estática, luego nada. Saquen al Vindicator de la rotación de patrulla, ordenó Beck. 30 minutos después, la tripulación de su puente parecía sorprendida. Incluso Corin. Señor, los convoys de las colonias todavía necesitan escolta. Transfiéralo al Resolute. Mantengan nuestra presencia viva, pero me llevo esta nave a casa. Drey levantó una ceja. ¿De vuelta a la Tierra? No, dijo Beck. A la Luna. Cuna 1. La instalación espacial superviviente más antigua de la humanidad, una reliquia de antes de la guerra construida en la roca ahuecada bajo la superficie lunar. Una vez había sido el cerebro militar de la Tierra. Luego se convirtió en una tumba. Los registros afirmaban que se había quedado a oscuras después de la caída. Pero eso era lo que pasaba con los registros. Estaban escritos por supervivientes, y los supervivientes siempre omitían algo. El Vindicator entró en órbita lunar en sigilo total. Sin transmisiones, sin permiso de aterrizaje, sin ceremonia. Las puertas del hangar de Cuna 1 se abrieron de todos modos, como si alguien hubiera estado esperando. Beck dirigió el equipo de entrada él mismo. 4 hombres, todos elegidos a dedo, sin asistentes de IA, sin drones, pura fuerza humana a la antigua. El aire dentro de la instalación era estéril, pero extraño. Las luces parpadearon sin sonido. No había técnicos, ni guardias, solo largos pasillos revestidos de acero y silencio. Corin miró a su alrededor mientras registraban el primer nivel. No me gusta esto, murmuró. Está demasiado silencioso. Beck no dijo nada. Recordó el mensaje. Ha estado allí durante años. Llegaron al nivel de mando 3 sin resistencia. Allí encontraron los primeros cuerpos. Humanos, frescos, con uniformes de la flota terrestre, con la garganta cortada. Uno de los hombres se agachó para comprobar los signos vitales, luego retrocedió. Señor, estos no son soldados. Son clones. El rostro de Beck no se movió. ¿Cuántos? Demasiados. Todos. Yo. La revelación golpeó como la gravedad. Esto no era solo un laboratorio. Era un centro de control. Línea de cristal no estaba contenida en esa estación que habían destruido. Tenía tentáculos aquí, en la Luna, en la Tierra. Dentro de la flota terrestre. Una puerta de acero se abrió con un siseo delante. Dentro,
Un hombre sentado tranquilamente en una mesa con 2 vasos de licor oscuro, vistiendo un impecable uniforme del gobierno terrestre, negro y dorado. Su rostro era más viejo que en las fotos, pero Beck lo reconoció al instante. Director Aldrich Van, el fantasma de la Tierra, el hombre que desapareció cuando murió el gobierno terrestre. El que supuestamente ardió en el mismo fuego que mató a la mitad del alto mando. Van levantó su vaso sin una sonrisa. Teren, has llegado rápido. La habitación era estéril, fría, solo ellos dos. Corinne y los demás esperaban fuera. Beck insistió en entrar solo. Estás muerto, dijo Beck, mirándolo fijamente. No del todo. Yo pasé a la clandestinidad. Tú te fuiste al espacio. Es curioso cómo ambos sobrevivimos a la misma purga. ¿Sabías lo de Cestus? Van hizo girar la bebida. Yo lo ordené. Beck no se movió. Su mano no se crispó hacia su arma. Todavía no. La sonrisa de Van nunca llegó a sus ojos. Cestus estaba destinado a quebrar a la Tierra para que pudiéramos reconstruirla. Viste el resultado. Unidad a través del sufrimiento. La ira se convirtió en disciplina. La emoción se convirtió en cálculo. Dimos a luz a una especie mejor. Sacrificaste a 500.000 de civiles. Sacrifiqué la debilidad. Beck se inclinó hacia adelante. ¿Crees que lo que hemos construido es tuyo? Creo, dijo Van suavemente, que lo que has construido es exactamente lo que quería. Y ahora que está en pie, lo quiero de vuelta. Van se levantó con calma. Eres un símbolo, Teren. Un mito, una figura decorativa que ya no es necesaria. La flota terrestre necesita eficiencia ahora, no dolor. Beck lo miró fijamente. ¿Crees que te voy a entregar esto? ¿Crees que pasé 20 años cazando fantasmas solo para dejar que un criminal de guerra se siente en un trono? Ya lo hiciste, dijo Van. Presionó un botón. La habitación detrás de ellos se iluminó. Docenas de monitores, cada uno mostrando oficiales de la flota, comandantes, políticos, científicos, todos clones de línea de cristal, viviendo, funcionando, infiltrándose. Ya están en su sitio, dijo Van. En todos los ámbitos. Tu alto mando es un juego de espejos. Ni siquiera sabes quién es real ya. Beck apretó la mandíbula. Ahora sí lo sé. Sacó su pistola. Van no se inmutó. Esperaba esto, dijo. Lo deseaba. Abrió los brazos, desarmado. Hazlo. Conviérteme en un mártir. Demuéstrales que el rostro de la flota terrestre es solo un hombre amargado con una pistola. Beck hizo una pausa, luego bajó el arma. La sonrisa de Van se ensanchó hasta que Beck tocó su comunicador de muñeca. Ejecutar protocolo de repliegue. Las paredes detrás de Van explotaron. Las cargas de detonación ocultas en las bahías de clones estallaron en secuencia. El fuego se extendió por los pasillos mientras las alarmas chillaban. Beck lo miró directamente a los ojos. No te voy a matar, Van. Se dio la vuelta y se alejó mientras la sonrisa de Van se derrumbaba. Te voy a borrar. Dejaron Cuna 1 en llamas. Sin registros, sin supervivientes. El laboratorio original de línea de cristal borrado. Los servidores centrales depurados. Todo lo que Van construyó en la oscuridad. Desaparecido. Excepto por una cosa. Mientras el Vindicator ascendía de nuevo a la órbita, Corinne se acercó a Beck en la bahía de observación. ¿Crees que este es el final? Beck no respondió de inmediato. No. No construyó todo eso solo. Hay más ahí fuera. Sombras que aún no hemos encontrado. Se giró hacia ella. Pero ahora la galaxia sabe algo más. ¿Qué? Que limpiamos nuestra propia casa. El mensaje fue enviado anónimamente a cada facción principal. Una transmisión en vivo de las cámaras de clones de línea de cristal, una lista de nombres y una sola frase. La Tierra no olvida, y no perdonamos. De vuelta en el borde galáctico, la coalición se fracturó, la liga se escindió. El gremio comercial celebró votaciones de emergencia para evitar la guerra. Los Kosen se callaron por completo.
Lo que una vez fue una galaxia alzándose contra la Tierra se convirtió en una galaxia tratando de mantener sus propios secretos enterrados, porque ahora todos tenían algo que ocultar, y la Tierra había demostrado que arrastraría esos secretos a la luz. Beck se sentó solo en sus aposentos de nuevo, observando las estrellas. No se sentía orgulloso. No se sentía victorioso, solo concentrado. Van tenía razón en una cosa. La flota terrestre estaba cambiando, pero no se estaba convirtiendo en algo mejor. Se estaba convirtiendo en algo necesario. Comenzó con un solo mensaje, 3 palabras: recordamos a Ilium. La frase fue grabada en el costado de una estación orbital del gremio comercial. No grabada con herramientas ni bombardeada desde el exterior, sino cortada limpiamente en el casco por un láser de alta densidad desde el interior de la propia estación. Sin explosiones, sin bajas, solo un mensaje. Y funcionó mejor que cualquier misil. En 24 horas, 7 rutas de transporte del gremio comercial detuvieron su movimiento. Las fuerzas de seguridad de la estación purgaron a la mitad de su personal superior bajo sospecha de simpatizar con la flota terrestre. Los mercados de valores se desplomaron. La paranoia explotó. La flota terrestre había convertido la aniquilación silenciosa en guerra psicológica. Ya no eran vistos como soldados. Eran fantasmas, sombras con viejos rencores y nuevas armas, y nadie sabía dónde atacarían a continuación. El almirante Terenbeck ya no necesitaba dar órdenes. Su solo nombre lo hacía. Se sentó a bordo del Vindicator, ahora en órbita de la colonia recuperada de Jericó 7, contemplando lo que una vez fue un cráter estéril y vitrificado. Ahora volvía a pulsar con vida. Ingenieros reconstruyendo cúpulas, mineros reiniciando núcleos, familias regresando con ojos cansados. Pero Teren no estaba allí para reconstruir. Estaba allí para advertir. La transmisión se emitió en todas las frecuencias civiles. Algo raro. La flota terrestre no hablaba con la galaxia. No directamente. No desde Cestus. Esta vez tenía que ser diferente. Esta vez, la galaxia necesitaba escuchar una voz, no para sentirse segura, sino para sentir miedo. La pantalla se abrió con estática, luego se desvaneció para mostrar la insignia de la flota terrestre. Sin himno, sin estandartes. Luego apareció Beck, de pie solo en una plataforma de acero, flanqueado únicamente por el silencio y la negrura del espacio detrás de él. Habla el almirante Terenbeck del comando de la flota terrestre. Una pausa. Su voz era tranquila, sin disculpas. Hay quienes creen que nuestro regreso es temporal, que estamos superados en número, en maniobras y aislados. Se equivocan. Miró a la lente. Estuvimos en silencio durante 20 años. En ese tiempo, quemaron nuestras colonias, vendieron a nuestra gente, reescribieron nuestra historia y enterraron sus crímenes detrás de tratados y archivos clasificados. Otra pausa. No estamos aquí para pedir paz, ni territorio, ni comercio. Estamos aquí para equilibrar la balanza. La pantalla se cortó a negro. Las últimas palabras resonaron en bucle. No estamos aquí para pedir. La galaxia respondió con caos. Algunos mundos prometieron lealtad inmediata, no por convicción, sino por miedo. Colonias marginales y estaciones del borde exterior transmitieron el emblema de la Tierra en sus muros antes de que la flota terrestre siquiera llegara. Otros intentaron resistir, y lo pagaron. El Resolute destruyó 3 plataformas de defensa orbital sobre el sistema Talbos en menos de 6 minutos. Sin bajas en ninguno de los lados. Sin previo aviso. Cuando se les preguntó por qué, la flota terrestre simplemente publicó archivos que probaban que el sistema había canalizado armas a los ARN durante la ocupación de Cestus. Luego se fueron. Ni siquiera se quedaron para regodearse. Simplemente borraron y se fueron. De vuelta en la Tierra, el Consejo de los Restos, lo que quedaba de la columna vertebral política del gobierno terrestre, solicitó una reunión con Beck. Era la primera vez desde que comenzó la guerra. Beck la aceptó, solo para recordarles quién estaba al mando ahora. La Cámara del Consejo fue construida en las ruinas de la vieja Ginebra, rodeada de memoriales a los muertos, estatuas agrietadas y mármol quemado. Beck no se sentó cuando entró.
Permaneció de pie mientras 12 ancianos y mujeres envueltos en túnicas y uniformes remendados intentaban mirarlo a los ojos. El consejero Merrick, delgado y amargado, habló primero. «Nos estás convirtiendo en tiranos». Beck no parpadeó. «Nos convirtieron en víctimas mucho antes de que yo disparara un solo tiro. Nos hemos convertido en lo que temían». «Bien», dijo Beck. «El miedo es el único lenguaje que entienden». Otro consejero intentó suavizar el tono. «La flota terrestre estaba destinada a proteger a nuestra gente». «Y lo estoy haciendo», interrumpió Beck. «Estoy protegiendo su futuro asegurándome de que el pasado nunca se repita». «¿Y a qué costo?». Beck finalmente dio un paso adelante. «¿Quieren saber el costo?», preguntó. 400.000 voces enterradas en cenizas. 15 supervivientes de Cestus. La sangre de un planeta derramada porque la Tierra pidió a la galaxia que reconociera su derecho a existir. Miró desafiante a través de la habitación. No escucharon a la razón, así que ahora escucharán al silencio. Se dio la vuelta y salió. No se convocó ninguna votación. No había necesidad. El Consejo sabía dónde residía el poder ahora, no en las cámaras, sino en el comando de la flota. Aún así, no todas las guerras se ganan en el espacio. Mientras la flota terrestre atacaba desde arriba, la verdadera lucha se trasladó a las sombras. En el mundo capital de Vesprime, el corazón palpitante de la Liga, algo se rompió. Un joven diplomático humano, Daniel Reeves, de apenas 30 años, ascendió en los rangos casi de la noche a la mañana. Historial limpio, fluido en 3 dialectos alienígenas, construyó puentes que no se habían cruzado en años. Lo que nadie se dio cuenta es que Reeves no nació en la Tierra. Nació en órbita en una nave que apenas se escapó de la masacre de Vega 9. Sus padres ardieron en una atmósfera que él nunca olvidó. Y ahora estaba en la corte interna de la Liga, sonriendo mientras colocaba dispositivos de escucha en la oficina de cada embajador. La flota terrestre nunca se lo pidió. Lo hizo porque la Tierra no olvidaba. Terem Beck recibió la información una semana después. No solo grabaciones, sino planos, despliegues de tropas, contratos de sabotaje activos de la inteligencia de la Liga dirigidos a sistemas alineados con la Tierra. Beck los estudió en silencio. Corin estaba detrás de él. «Es todo lo que necesitamos». «No», dijo Beck. «Es solo el principio». Tocó un archivo. El nombre principal, consejero Hal Arren, un arquitecto clave de las políticas de contención de la Liga. Envía un equipo de asalto. Corin frunció el ceño. ¿Asesinato? No, dijo Beck. Secuestro. ¿Por qué? Porque la galaxia necesita oír a alguien suplicar. La operación fue silenciosa. No se derramó sangre. Halloran fue sacado de su lujosa finca en una luna de placer que orbitaba Zaire Nube. Los operativos de la flota terrestre violaron su escudo personal, drogaron a sus guardias y lo sacaron de su dormitorio en 7 minutos. No lo torturaron, no lo tocaron. Simplemente lo sentaron frente a una cámara y presionaron grabar. Se quebró en 4 horas. La grabación nunca se hizo pública. Solo se filtró al círculo militar interno de la Liga. Lo que confesó, colonias clandestinas, experimentación humana, manipulación de votos, destrozó la credibilidad de la Liga en una noche. Sus brazos militares se dividieron por la mitad. 3 almirantes desertaron. 2 se suicidaron. Uno llamó a Terem Beck directamente y solo dijo, «Estábamos equivocados». Beck no dijo nada a cambio. Colgó. Pero el poder no viene sin peso. Dentro de la flota terrestre, el estrés comenzó a notarse. El comandante Drey entró en la oficina de Beck una noche, sin ser invitado, y dejó su insignia en el escritorio. «No puedo seguir haciendo esto», dijo. Beck levantó la vista. «Explícate». «Esto ya no es una guerra. Es una ejecución». Beck se reclinó, cansado. «Es equilibrio». «No, señor. Es miedo. Y nos está empezando a gustar». Beck miró la insignia en el escritorio. No discutió. Solo asintió. «Puede retirarse». Drey salió de la habitación y Beck se quedó en el silencio,
solo, como siempre. Habían ganado. Nadie quería admitirlo. Pero la flota terrestre ya había ganado. La coalición se hizo añicos. Las rutas comerciales colapsaron. La unidad galáctica se fracturó. Los enemigos de la Tierra ya no coordinaban ataques. Coordinaban retiradas. Pero para Terem Bek, la victoria no sabía a triunfo. Sabía a cenizas y a los rostros de las personas que lo habían seguido a la oscuridad, solo para empezar a preguntarse si los estaba arrastrando demasiado lejos. Se miró en el espejo de sus aposentos una noche. No vio a un héroe. Vio un arma. Y era demasiado tarde para hacer otra cosa. Vinieron del vacío. 27 naves, ninguna con banderas, ni colores, ni insignias, solo formas silenciosas pintadas de negro mate, sus superficies erizadas de extraña tecnología que los sensores de la flota terrestre no podían clasificar. No transmitieron advertencias. No exigieron la rendición. Simplemente aparecieron. Bek estaba en el puente del Vindicator, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Una docena de puntos rojos flotaban alrededor del borde de la línea de defensa exterior de la Tierra. No están transmitiendo, dijo Corín a su lado. Ni de la Liga, ni del gremio, ni de los cultivos. Son fantasmas, murmuró Bek. Drey lo habría llamado un presagio, si todavía estuviera aquí. 2 días antes, la flota terrestre interceptó una ráfaga de datos de largo alcance oculta en una frecuencia civil. Estaba codificada, pero la nueva IA de la Tierra la descifró en 4 minutos. El mensaje era de 8 facciones, todas antiguos enemigos, todas fracturadas por el ascenso de la flota terrestre. Ahora tenían un nombre: el Acuerdo Interestelar de Supervivencia. Sin pretensiones, sin política, solo un objetivo: la flota terrestre debe ser neutralizada. El volcado de datos incluía listas de flotas, plataformas de armas recién construidas, cazas reforzados con IA, incluso equipos de asalto Kosen genéticamente vinculados, y peor aún, pruebas de que varias antiguas colonias de la Tierra habían prometido en secreto su apoyo al acuerdo. La sorpresa no fue que los enemigos de la Tierra estuvieran contraatacando. La sorpresa fue que algunos humanos se les estaban uniendo. Un nombre destacaba: General Tabik Saul, antiguo miembro de la flota terrestre, condecorado, respetado, muerto en acción hace 15 años. Pero no estaba muerto. Estaba liderando la primera oleada del acuerdo. Bek miró el archivo durante un largo rato, luego lo cerró sin decir palabra. El primer ataque se produjo en Bastión 4, una de las recuperaciones más orgullosas de la Tierra. Una antigua estación minera convertida en un astillero fortaleza. No tuvo ninguna oportunidad. La flota fantasma la destrozó con rayos de compresión de partículas y drones camuflados. Las defensas de la flota terrestre eran buenas, pero no estaban construidas para este tipo de guerra. Bastión 4 se quedó a oscuras en 12 minutos. 37.000 muertos. Sin supervivientes. Solo un mensaje. Una voz que Bek no había oído en años. Tabik Saul. Teren, he visto en lo que te has convertido, en lo que has convertido a la Tierra. Esto no es venganza. Es un imperio. Y no seré parte de él. Ninguno de nosotros lo será. Luego estática. Luego silencio. Al día siguiente, la flota terrestre perdió otras 2 colonias exteriores. El acuerdo no luchaba como la vieja liga. No postureaban ni eran lentos. Eran el reflejo de la flota terrestre. Rápidos, despiadados, sin ataduras diplomáticas. Corín golpeó la mesa de guerra con el puño. Están usando nuestras tácticas, nuestras formaciones, incluso nuestras firmas de flota. Están un paso por delante en cada jugada. Son nosotros, dijo Bek fríamente. Ella lo miró. Tú entrenaste a Saúl. Los entrené a todos. Miró el mapa. Puntos parpadeaban en rojo por la mitad del cuadrante. El dominio de la flota terrestre estaba siendo reescrito por sus propios hijos olvidados. Y por primera vez, Bek no estaba seguro de poder superar el daño. De vuelta en la Tierra, comenzaron los disturbios, no de enemigos, sino de civiles, familias de los caídos. Colonos que veían a Bek no como un protector, sino como un tirano que había provocado la ira de la galaxia.
Imágenes de niños muertos de Bastión 4 circulaban en transmisiones neutrales, siempre reproducidas junto al ahora infame mensaje de Beck: no estamos aquí para pedir. El peso de esas palabras había cambiado. Ya no era fuerza, ahora era una maldición. En los sectores subterráneos de la Tierra, comenzaron los susurros. Una resistencia no organizada, no financiada, pero creciente. Hombres y mujeres que recordaban la masacre de Cestus todavía llevaban el símbolo de la flota terrestre en su piel. Pero la siguiente generación querían algo más. No querían venganza, querían paz. Teren se sentó en silencio mientras los informes se acumulaban. Corin finalmente estalló. Estamos perdiendo la narrativa. Nunca estuvimos aquí para escribirla. Dijiste que esta guerra haría que nos temieran. Dijiste que nunca volveríamos a ser víctimas. No lo somos, la miró. Simplemente somos algo peor. El Vindicator recibió una baliza de emergencia de Jericó 7, la colonia que Beck había ayudado a reconstruir. Estaba bajo asedio. No por alienígenas, no por piratas, sino por humanos. Exoficiales de la flota terrestre usando naves construidas en la Tierra, disparando armas forjadas en la Tierra, ondeando la vieja bandera del gobierno terrestre, volteada al revés en señal de protesta. Cuando el Vindicator llegó, la colonia ya estaba medio en llamas. Los refugiados inundaron las comunicaciones, suplicando ayuda. Pero no quedaba nadie más. Cada nave que tenía la flota terrestre estaba o bien inmovilizada en la defensa de una frontera fallida o había desaparecido. Beck tomó la decisión. Todas las armas activas. Artillería completa. Sin restricciones. Señor, intentó objetar Corin. No más advertencias. No más contención. Los borramos. Pero son traidores, dijo secamente. Lo dijo con la misma voz que usó con los Arn. El ataque duró 8 minutos. La flota terrestre aplastó a los atacantes, pero Jericó ardió de todos modos. Daños colaterales, escombros orbitales, 2 cúpulas colapsaron por el impacto cinético. Más de 10.000 civiles muertos. Fue la peor baja de la Tierra contra la Tierra desde la caída de Elen. Teren no habló durante 2 días, ni a su tripulación, ni al consejo, ni siquiera a Corin. Cuando finalmente lo hizo, fue consigo mismo. De pie en sus aposentos, mirando un viejo archivo en una tableta de datos polvorienta, un mensaje de Cestus, de su hermana. Tenía 17 años, sonriente, inocente. Había muerto pensando que la Tierra todavía era buena. Se preguntó qué diría ella ahora, qué vería en él. Corin fue a verlo esa noche. Su voz era tranquila. Hay una lista creciente de comandantes que dudan de ti. Son libres de irse. No quieren irse. Ella vaciló. Quieren destituirte. Beck se giró lentamente. ¿Quién? Ella hizo una pausa, luego lo dijo. El capitán Beric, el comandante Norin, otros 2, quizás más. Él asintió. Sin ira, sin sorpresa. Ya lo sabía. Ella dio un paso adelante. Si das la orden, puedo encargarme. Discretamente. Él la miró durante un largo rato, luego negó con la cabeza. No, no voy a ser el hombre que dicen que soy. En cambio, hizo algo peor. Convocó una reunión. Cada comandante de alto rango de la flota terrestre que aún era leal o pretendía serlo se unió a través de un canal seguro. Beck habló una vez. Sé que dudan de mí. Sé que creen que he ido demasiado lejos. Quizás lo he hecho. Pero les diré esto. Se inclinó más cerca. O terminan lo que empezamos o se apartan de mi camino. La línea se cortó. La mitad de los comandantes se quedaron. La otra mitad no. Y así se rompió la flota terrestre. No oficialmente, no en los titulares, sino en la confianza. Lo que una vez fue una espada unificada era ahora una hoja agrietándose por el centro. Y el acuerdo, venían con más naves, con más antiguos aliados, con más humanos que ya no temían a la flota terrestre. Porque la única cosa que Beck no podía bombardear, amenazar o flanquear era el remordimiento. 2 semanas después. Órbita terrestre.
Bloqueo de alta seguridad. El cielo sobre la Tierra ardía con movimiento. Flotas, patrullas, firmas no identificadas perseguidas por antiguos aliados con uniformes de la flota terrestre. Y aún así, el negro permanecía en silencio. Teren Beck lo observaba desde el puente de guerra del Vindicator. No llevaba su abrigo de almirante. Lo había dejado atrás. Ya no se sentía como un comandante. Solo un hombre esperando una decisión final que ya sabía que llegaría. Detrás de él, la comandante Corinne estaba en posición de firmes. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero su voz era firme. Tenemos confirmación total. La flota del acuerdo está en camino. 24 horas, quizás menos. Están sorteando las colonias, dirigiéndose directamente a la Tierra. Beck no se giró. Números. 87 naves de guerra, 12 de clase acorazado. El 30% es tecnología ex-flota terrestre. El resto, diseños desconocidos, sistemas híbridos, núcleos camuflados. Sus perfiles de puntería coinciden con los nuestros. Porque son nosotros, murmuró. Ella vaciló. Todavía tenemos la matriz de Jericó si la desplegamos. No. Pero podría acabar con. He dicho que no, espetó Beck, girándose por fin. Su rostro estaba demacrado, envejecido 10 años en 2 meses. ¿Crees que lanzaré un arma orbital a las puertas de la Tierra? Probar todo lo que dicen que me he convertido. Se acercó a ella, ahora más bajo, más tranquilo. He hecho huir a monstruos, Corinne. He hecho arrodillarse a imperios. Pero no haré que la Tierra me tema. Ella sostuvo su mirada y dijo lo que nadie más se atrevería. Ya lo hacen. 23 horas después. Red de defensa lunar fuera de línea. Múltiples estaciones de la flota terrestre en silencio. Llegaron rápido. El acuerdo no anunció su llegada. Sin ultimátum, sin ceremonia. Su primer movimiento fue cegador. Drones camuflados se lanzaron sobre la red de defensa orbital de la Tierra, desactivando las comunicaciones de largo alcance y redirigiendo las señales IFF. Las naves de guerra de la flota terrestre comenzaron a dispararse entre sí en cuestión de minutos. Saboteadores dentro de la flota terrestre, infiltrados durante meses, comenzaron a abrirse paso por los pasillos de las estaciones en órbita baja. En una hora, el sistema terrestre se sumió en el caos. La peor pesadilla de Beck no era la invasión. Era la confusión, la paranoia, la desunión, la traición. Y ahora estaba en todas partes. Dentro del Vindicator, Corinne gritaba en comunicaciones fracturadas. Bloqueen esas malditas frecuencias. Corten la sincronización con la IA. Lucharemos manualmente si es necesario. La flota terrestre todavía tenía poder, pero no tenía confianza. Beck estaba en la cámara de mando, viendo a 3 de sus propios cruceros abrir fuego entre sí sobre la atmósfera superior de la Tierra. ¿Cuál es nuestro total? Quedan 11 naves leales, dijo Corinne. Quizás algunas más en órbita profunda. El resto, comprometidas o en silencio. Respiró hondo y luego asintió. Entonces tomaremos las 11. Las llamó directamente. Sin comando para toda la flota, sin orden encriptada, solo un simple mensaje, una línea, vuelvan a casa. Y 11 capitanes respondieron, incluso aquellos que habían dudado de él. Porque al final, la Tierra no iba a caer ante alienígenas o extraños. Caería ante su propio legado. A menos que alguien se levantara y dijera, no más. El cielo sobre la Tierra se tiñó de rojo. 27 naves de guerra del acuerdo descendieron a órbita baja, abriéndose paso a través de las debilitadas redes de defensa. No apuntaron a centrales eléctricas o edificios gubernamentales. Apuntaron a la flota terrestre. Las naves de Beck los encontraron a mitad de camino. No fue suficiente. Estaban superados en armas, en número, rodeados. Pero Beck no se inmutó, porque ya no se trataba de ganar. Se trataba de lo que vendría después. Lucharon en silencio. Sin gritos de batalla, sin discursos inspiradores, solo nave tras nave cayendo en espiral hacia el fuego. Beck vio el Resolute detonar sobre el Pacífico,
llevándose 3 interceptores del acuerdo con él. El caída espectral embistió a un acorazado, partiéndolo por la mitad antes de ser destrozado por rayos de partículas. El cielo de la tierra ardía, y la flota terrestre se desangraba. En la última hora, solo quedaban 2 naves. El Vindicator y el Sin Juramento, una vieja fragata de espacio profundo convertida en crucero de misiles leal. La voz de Beck se quebró a través de las comunicaciones abiertas. A quienquiera que esté escuchando, habla el almirante Beck. La flota terrestre resiste. Y si este es nuestro último día, que las estrellas lo sepan. Antes de que pudiera terminar, el puente de mando se sacudió. Explosión. Fuego. Alarma de brecha en el casco. Beck cayó al suelo. Sangre corriendo por su frente. Las sirenas gritaban en sus oídos. Corín gritaba algo que no podía oír. Levantó la vista y, a través del humo, lo vio. La nave insignia del acuerdo descendiendo al pozo de gravedad de la Tierra, en el puente, transmitiendo su rostro a través de los canales en ruinas de la flota terrestre. El general Tabok Saúl. Beck se levantó. No tenía una flota, no tenía un ejército. Todo lo que le quedaba era una voz. Abrió un canal directo a Saúl. Tabok, el hombre que una vez llamó a Beck mentor, le devolvió la mirada, envejecido pero tranquilo. Teren. No estás aquí para salvar la tierra. Saúl negó con la cabeza. Estoy aquí para detener en lo que la tierra se convirtió. ¿Crees que esto termina conmigo? Creo que comienza contigo. No hablaron en acertijos. Sin debates, sin política, solo una elección final. Saúl, ríndete. Retírate. Deja que la tierra se reconstruya. ¿Bajo qué términos? Beck. Bajo los de aquellos que todavía recuerdan la paz. No queda paz, Tabok. Solo memoria y cenizas. Una pausa. Entonces Saúl lo dijo. Perdiste. Beck miró la pantalla, luego se giró hacia su tripulación. Lo que quedaba de ella. Humo, chispas, monitores muertos, consolas rotas. Asintió una vez y dijo, entonces haremos que la pérdida les cueste. No ganaron, pero tampoco murieron limpiamente. El Vindicator cargó su último cañón de riel y disparó un último proyectil directamente a través del núcleo de la nave insignia del acuerdo. La nave de Saúl detonó en órbita, enviando una lluvia de fuego a la atmósfera superior. Beck no vio la explosión. Ya estaba caminando hacia el último terminal del puente de mando, introduciendo el código de anulación final. Corín intentó detenerlo. Él negó con la cabeza. Sal de la nave. Ella dio un paso adelante, llorando ahora. No tienes que hacer esto. Él la miró. El legado de la tierra no soy yo, Corín. Eres tú. Son los que vienen después. Los que recuerdan sin necesidad de quemar toda la galaxia. Ella le apretó la mano por un segundo, luego se fue. El Vindicator se oscureció. Un momento después, su núcleo se sobrecargó. La detonación floreció sobre la Tierra como un segundo sol, llevándose consigo el último fuego de la flota terrestre y poniendo fin a la guerra. 3 meses después. Tierra. No se izaron banderas, no se construyeron estatuas. Beck murió como un traidor para la mitad del planeta, un héroe para la otra. Pero nadie lo olvidó, ni siquiera sus enemigos. Porque a pesar de toda su guerra, de toda su ira, dejó una cosa atrás. Una elección. Reconstruir, recordar, resurgir. Pero no en fuego, en equilibrio. Corín lideró los esfuerzos de reconstrucción. Nunca usó su título, nunca reclamó el mando. Pero cuando la Tierra buscó liderazgo, la encontraron a ella, de pie donde solía estar Beck. Y cuando pronunciaba su nombre, nunca lo hacía con orgullo, solo con respeto y silencio. El legado de Beck fue simple. Le mostró a la galaxia en lo que la Tierra podía convertirse, y en lo que nunca debía convertirse.